Menuda tarde de emociones, parece que la señal nos ha fallado, pero no pasa nada, continuamos. Nos vamos otra vez a los aledaños de la Romareda, allí está nuestro compañero Imanol, que nos propone hoy un divertido concurso. Un sofá, 2 colores, 2 equipos, 2 aficiones. Imanol. Así es, Blanca, bueno, lo estamos viendo, es casi tan protagonista como los jugadores del partido de esta tarde, del derbi aragonés. Además tiene un concurso muy divertido y muy bonito y con muchos premios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues así es, desde Embou, que somos patrocinador oficial de ambos clubes, pues hemos querido lanzar esta simpática iniciativa para hermanar un poco a las aficiones, que la gente pronostique su resultado del partido y además optar a ganar grandes premios, pues como un iPhone, patinetes, entradas para el partido de vuelta y demás. Entonces, bueno, la verdad es que a lo largo de toda la semana ha funcionado muy bien. Estuvimos unos días en Huesca y otros días, y hoy aquí ya en Zaragoza. Otra estrella del partido, ¿eh? La gente está haciendo muchas fotografías. Voy a pedir a mi compañero Jorge que mira que aquí hay gente que hay aquí aficionados ya haciéndose fotos. Y bueno, tío, si me permites, voy a proponer yo un concurso muy divertido. A ver, aquí tengo yo a 2 aficionados, uno del Huesca y otro de Zaragoza. José, Fernando, venid por aquí. Mi concurso es el siguiente. Es un concurso muy divertido. Quiero que Fernando, el aficionado del Huesca, se siente donde el Real Zaragoza. Siéntate, Fernando. Y José, el aficionado del Real Zaragoza, se siente donde el Huesca. Y yo voy a ser árbitro. Entonces, y neutral. Por cambiar un poco la mecánica de estos partidos, Fernando, y neutral, por supuesto. Fernando, vas a decir algo bueno del Zaragoza y tú, José, algo bueno del Huesca. Voy a empezar por él, porque es el que juega en local. Bueno, a ver, adelante. José, algo bueno del Huesca. Se puede hablar también de la afición, ¿eh? Que por fin hay 2 equipos aragoneses en segunda. Tendríamos que estar en primera, pero bueno. Bueno, eso tampoco es muy bueno, ¿no? No, rivalidad sana. Muy bien. Pero eso y buena afición. Venga, pues, balón ahora para el equipo de Fernando. Contraataque. A ver, Fernando, como aficionado del Huesca, algo bueno del Real Zaragoza. Para mí el Zaragoza tiene un valor muy importante en todo Aragón porque arrastra a mucha afición, ya no solo de Zaragoza, sino del resto de las 3 provincias, tanto en Teruel como en Huesca. Entonces tiene un tirón muy fuerte en todo lo que es Aragón. Bueno, no me habéis convencido. Empate, otra ronda más. ¿Algo? Se lo piensa mucho, ¿qué dije? No, que ellos han tenido la suerte de disfrutar primera, que ya era hora que aparte de Zaragoza hubiese otro equipo en primera, y ojalá estemos los 2 en primera, que es donde deberíamos estar 2 equipos por lo menos de Aragón. Rápidamente, Fernando, para desempatar rápidamente. Para mí hay algo muy importante en Zaragoza, del Real Zaragoza, que es el presidente, Cristian Lapetra, que es una persona de Huesca. Eso es muy importante. Pues nada, Fernando, pues yo voy a añadir una cosa más, que las 2 aficiones son muy majas y voy a pediros que os deis la mano y nos marchamos a publicidad. No, pero sentados en el sofá, daros la mano como buenos aficionados y que gane el mejor. Y ahora nos marchamos a publicidad con esta bonita imagen.